Isabel II de Borbón, llamada la de los tristes destinos. Fue reina de España entre 1833 y 1868. Esto provocó la insurgencia del infante Carlos María Isidro, tío de Isabel II, quien, apoyado por los grupos absolutistas carlistas, ya había intentado proclamarse rey durante la agonía de Fernando VII. La división entre isabelinos y carlistas acabó provocando la Primera Guerra Civil Carlista. La futura reina Isabel II era hija del rey Fernando VII y de su cuarta esposa, su sobrina María Cristina de Borbón dos Sicilias. Ninguna de sus anteriores esposas le había dado descendencia. Por ello, cuando ella nació, muchos albergaron esperanzas en la joven infanta. Fernando VII promulgó la pragmática sanción de 1830, que permitía a Isabel sucederle tras su fallecimiento, si el soberano fallecía sin hijos varones. Isabel II ascendió al trono de España en 1833, tras la muerte de su padre, sin haber cumplido los 3 años de edad, motivo por el cual fue necesario nombrar a su madre regente del reino. Su regencia duró hasta 1840. Desde el 17 de octubre de 1840 hasta 1843, la regencia fue asumida por el general Baldomero Espartero, quien finalmente también fue obligado a abandonar el cargo. A fin de evitar una tercera regencia, quedó decidido adelantar la mayoría de la reina de los 16 a los 13 años. En 1843, con 13 años, Isabel fue declarada mayor de edad. Cuando Isabel II contaba 16 años, el gobierno arregló un matrimonio con su primo, el infante don Francisco de Asís de Borbón, duque de Cádiz. La boda se celebró en Madrid en 1846. Los cónyuges eran primos carnales por vía doble. El matrimonio nunca fue celebrado. Tal y como relató posteriormente el embajador Fernando de León y Castillo durante su exilio parisino, Isabel II no se iba bien con su primo y marido Francisco, cuya homosexualidad ha sido afirmada por autores. La misma reina comentó sobre su propia noche de bodas: ¿qué podía esperar de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encajes que yo? Por encima de tales anécdotas, la historiografía de Pavón o escritores próximos a los hechos, como Roja, refieren que el rey consorte era padre de 11 hijos ilegítimos y que a la reina se le conocían diversos amantes. Isabel II reinó durante un periodo en que la monarquía cedió poder al Parlamento, con lo que acentuó la dictadura y puso continuas trabas a la participación de los ciudadanos en asuntos de gobierno. Su reinado fue un fracaso. Se falsearon las instituciones y se propagó la corrupción electoral, fácilmente manipulada por sus ministros y por la camarilla religiosa de la corte, compuesta por el padre Claret, su confesor, el padre Fulgencio, confesor de su marido, y Sor Patrocinio. En momentos de difícil situación económica, de crisis, la reina dispuso que se enajenasen bienes del real patrimonio para el socorro de la nación. El líder republicano, Emilio Castelar, en el anuncio periodístico titulado El Rasgo, denunció que Isabel II se reservaba un 25% del producto de la venta de unos bienes que no eran suyos, sino de la nación. El gobierno ordenó la destitución y expulsión de Castelar como profesor universitario por esta causa, lo que provocó asimismo la dimisión del rector de la Universidad Central. Hubo manifestaciones estudiantiles en apoyo de los mítines, que culminaron con la intervención de la Guardia Civil, con 11 muertos y 193 heridos, incluyendo ancianos, mujeres, niños y transeúntes.
Durante el periodo de Isabel II, España se modernizó con el tendido de líneas de ferrocarril, siendo la primera la que conectaba Mataró con Barcelona. La creación de la red ferroviaria sirvió a muchos personajes de la clase dominante para enriquecerse, como el padre de la reina María Cristina o el marqués de Salamanca, un banquero malagueño que obtuvo con la licencia de la corona y el parlamento concesiones de 129 millones de subvención, y al mismo tiempo vendió al gobierno la línea Madrid-Aranjuez por 60 millones y la volvió a recibir de este en arrendamiento, sin licitación previa, por 1,5 millones al año que nunca pagó. La línea Aranjuez-Madrid era un negocio privado del marqués de Salamanca. La de Gijón-Granjeo y la de Valencia-Játiva del duque de Riánsares, marido de la reina María Cristina. El 2 de febrero de 1842, el cura Martín Merino y Gómez intentó acabar con la vida de la reina fornicadora, clavándole un estilete en el costado, cuando ésta se encontraba en la Basílica de Atocha. La reina se recuperó en pocos días, mas el cura fue ejecutado tras un rápido juicio en el que se dictaminó que había actuado por iniciativa propia e en solitario. Isabel II reabrió universidades cerradas por su padre, mas el panorama educativo de su reinado resultaba desolador. En 1855 había en España 60.000 pueblos sin escuela. En 1858 existían solo 53 institutos de secundaria en toda España y había 6.104 alumnos en las 10 universidades españolas. Más de la mitad estudiaba Derecho. Los equipamientos culturales resultaban pobrísimos. En 1859 había en España 56 bibliotecas públicas. La de Bilbao disponía de 854 volúmenes impresos. La de Santander, 610. La de Segovia, 190. La de Huelva, 60. La industrialización se llevó a cabo en un país desarticulado. El desarrollo se daba sobre todo en la periferia: Cataluña, Málaga, Sevilla, Valladolid, Alcoy, Béjar, Bilbao, por grupos de empresarios sin capacidad para influir en la actuación de unos dirigentes que no solo no los apoyaban, sino que incluso les veían con desconfianza. La Guerra de África se llamó así a la respuesta que las ciudades españolas dieron al ataque de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. O'Donnell tranquilizó a los jefes militares con abundantes recompensas, ascensos, condecoraciones y títulos nobiliarios. Hubo cerca de 8.000 soldados españoles muertos en la guerra y unos 5.000 fueron víctimas del cólera y otras enfermedades. Quienes dirigían las operaciones desconocían el terreno y se equivocaron al escoger la estación de lluvias y vientos para el ataque. A pesar de todo, el triunfo, la victoria, fue para las armas españolas. La reina de los tristes destinos tuvo que hacer frente a la revolución de 1868, conocida como la Gloriosa. Isabel II se exilió a Francia, donde recibió el amparo de Napoleón III y Eugenia de Montijo. El 25 de junio de 1880 abdicó en París en favor de su hijo Alfonso XII. Isabel vivió el resto de su vida en Francia, atormentada. Allí fue testigo de la Primera República, de la muerte de su hijo Alfonso XII, de la regencia de su nuera María Cristina y del inicio del reinado personal de su nieto Alfonso XIII. Desde que fue derrocada, dejó de hacer vida en común con su marido. Falleció en 1902 en Francia y en 1904 fue enterrada en el monasterio del Escorial. Se atribuye a la reina que estaba presa de furor uterino, impulsada por
por la homosexualidad de su marido. Ella tenía un montón de amantes y no precisamente se acostaba con uno, sino con varios a la vez. Hechos que se conocen gracias a un libro ilustrado con dibujos de los hermanos Valeriano y Gustavo Bécquer, herederos del periodismo lúcido, inteligente y satírico, titulado Los Borbones en pelota, que se publicaron bajo el seudónimo de Sen. Este libro es un documento histórico trascendental, a través de 89 acuarelas correspondientes a 2 álbumes que se conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid, facilita la comprensión de la época y las circunstancias en que fueron realizadas. Es la programación gráfica de la más terrible sátira nunca hecha contra el poder. Al rey consorte, Francisco de Asís, el pueblo lo llamaba Paquita Noticias. Carlos Monfort era el amante principal de la reina y algunos personajes más de la corte. En las acuarelas, donde la libertad es absoluta, sin pudor ni recato, llegan hasta unas cuotas que escandalizan a rancios sectores de siempre.